Creado en el 1955, es custodio del Patrimonio Histórico Documental de Puerto Rico. Cuenta con una extensa mapoteca que incluye mapas y planos de la isla desde el siglo XVIII, así como periódicos, revistas, imágenes en movimiento, fotografías, música y sonido. Podemos decir que es la memoria colectiva del país. Su estructura fue construida para que sirviera de cárcel, pero fue utilizada como hospital y luego como casa de una de las empresas más reconocidas de la isla. Hablamos del Archivo General de Puerto Rico. Y me encuentro con el señor José Flores, que es director del Archivo Histórico de Puerto Rico, pero él prefiere que le digan Cheo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por estar con nosotros y atreverse a contestar mis preguntas, porque yo tengo mucha curiosidad por la historia de Puerto Rico. ¿Qué tipo de documentos son los que se guardan aquí en el Archivo Histórico de Puerto Rico? Sí, la misión del archivo es conservar el patrimonio histórico documental que se genera en el país. Eso incluye las agencias de gobierno y los municipios. En total estamos hablando de 78 municipios con 137 aproximadamente agencias gubernamentales que están amparadas bajo la Ley 5 del año 1955. Tienen que, por obligación, por ley, enviar al Archivo General las listas de disposición, que es el procedimiento que se hace, para entonces nosotros evaluar qué documentación merece ser protegida por el Archivo General y se traslada al archivo en calidad perpetua. ¿Y desde cuándo está ese archivo histórico en este edificio? Bueno, físicamente este edificio fue adquirido por el Instituto de Cultura, por el gobierno, durante la administración de don Ricardo Alegría. Fue habilitado y ya para el año 1973 estábamos en esta nueva sede. Anteriormente estábamos en la calle San Francisco, en una estructura sumamente pequeña, y ante el crecimiento geométricamente de los documentos nos vimos necesitados de una estructura que pudiese albergar toda esa cantidad patrimonial de documentos. ¿Pero dónde se guardaban todos esos documentos históricos tan importantes antes de crear el archivo oficialmente? Sí, muchos de esos documentos se conservaban en los departamentos o oficinas. Durante la época española estaban directamente vinculados a donde se originaba el documento propiamente, que eran los negociados, por ejemplo, negociados de las obras públicas, la Diputación Provincial, los mismos municipios, mantenían ese criterio. Lamentablemente, los criterios de conservación no eran cumplidos fielmente y muchos documentos se perdió por muchísimas razones. Una de las razones que nosotros tenemos para esta época visitantes que vienen, que son los huracanes y las tormentas, claro, las inundaciones, por ende, y muchos documentos se perdió bajo esos criterios, más también no había protección al patrimonio y muchas personas rescataron, por no decir hurtaron documentos. Ya, pero este edificio está dividido en distintas salas. Eso es correcto. Y entonces cada sala tiene un tipo de documento diferente. Correcto. ¿O está dividido por años? Nosotros tenemos unas unidades especializadas que tenemos, por ejemplo, el archivo fotográfico, pues ahí fundamentalmente son fotografías. Tenemos también el archivo de imágenes en movimiento, que son películas. En los diferentes formatos que puedan venir las películas, desde cassette, Betacam, todo eso, hasta material fílmico en 35 milímetros, etcétera, etcétera. Y tenemos también la sala de consulta regular, que es donde se consulta documentación. ¿Qué tipo de persona puede venir al archivo y qué tipo de información puede averiguar? Todo ciudadano que tenga interés en la investigación, las puertas están abiertas para que puedan tener acceso al Archivo General. El Archivo General es un ente, es una entidad que sirve a los 4 millones de habitantes que tenemos aquí y a los que están en la diáspora también. O sea, es abierto a todo público que tenga un interés genuino en hacer su investigación, ya sea de familia o investigaciones más científicas, como puede ser en sociología, en arquitectura, en arqueología, en historia. Todo ser humano, todo ciudadano que quiera tener acceso a ese material son documentos públicos. Curiosidad que tengo, ¿está el Archivo General digitalizando el material? ¿En algún futuro no muy lejano podremos accesar todos estos documentos a través de la internet? Bueno, la digitalización no es para todos los documentos, vamos a partir de esa premisa, pero sí el Archivo General ha comenzado en algunos trabajos pequeños digitalizando materiales. Por ejemplo, en la unidad de fotografía, archivos de fotografía, hemos comenzado a digitalizar
imágenes que son de utilidad o necesidad, por ejemplo, hombres ilustres de Puerto Rico, o materiales que han llegado bajo algunas colecciones bien particulares, las tenemos por lo menos digitalizadas. Se trabaja en eso. Lo que pasa es que la digitalización conlleva unos procesos, unos detalles bien particulares, tanto de retención de la imagen y la conservación de la imagen. Y Cheo, ¿cuál es el objeto o documento más antiguo que tiene el archivo? Bueno, el archivo tiene las actas del Cabildo de San Juan que comienzan en el 1730. ¡Wow! Sí. Y también tenemos los protocolos notariales que comienzan en el 1751. Si me preguntas qué ha pasado con el resto de los demás documentos, previo, porque la colonización empezó mucho antes, se ha perdido mucho material documental por lo que mencioné de los efectos de los huracanes y las tormentas, pero también hay mucho material sobre Puerto Rico en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Yo me lo imaginé, que mucho de ese material seguramente está en España. Eso es correcto. Yo le agradezco tanto que se haya sentado a conversar conmigo y que me haya enseñado tanto sobre el Archivo General de Puerto Rico, y yo creo que yo me voy a dar la vuelta y voy a averiguar unas cuantas cosas sobre mi familia, que yo no sé si son leyendas o si son ciertas, así que usted me va a ayudar a hacer esa investigación. Con mucho gusto. Está bienvenida. Gracias mil. Continuamos.